Hola, mi nombre es Sergio Alejandro Sánchez Betancourt y les voy a hablar del imaginario social instituyente de Cornelius Castoriadis y el mundo de lo público, una mirada desde Guillermo Hoyos. El imaginario social instituyente tiene pertinencia a su utilización para el estudio de los movimientos sociales. Para ello se pasarán las principales perspectivas teóricas que han abordado este fenómeno social y algunas claves conceptuales en el pensamiento de Castoriadis y una propuesta para el abordaje empírico de los movimientos sociales con dicho andamiaje teórico. Cada cierto tiempo, fenómenos sociales de carácter colectivo se visibilizan en calles, ciudades y campos, a veces marginalmente, otras abarcando propuestas en los medios de comunicación. Algunos ejemplos de estos se observan en muchos países, donde hay movimientos indígenas y obreros. Es una amplia gama de países que se movilizan, feministas, ecologistas y organizaciones por los derechos civiles, pacifistas, entre otros, generando una red donde se unen diferentes signos contra las protestas y cumbres. Castoriadis plantea que la historia humana es una creación indeterminada que se despliega en cierto momento histórico social y en los movimientos sociales donde podremos encontrar manifestaciones de esta creatividad, dado que estos se movilizan en torno a un futuro anhelado, instituyendo significaciones, sedimentando y prácticas. El imaginario se plasma en instituciones entendido por tal a las normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas. Dichas instituciones están hechas de significados socialmente sancionadas y procedimientos creados de sentidos. Esas significaciones son esencialmente imaginarias y no racionales, funcionales o reflejos de la realidad. Son significaciones imaginarias sociales particulares para cada sociedad. Las significaciones imaginarias en las instituciones observadas se encarnan en la tarea sustantiva del conocimiento de otra sociedad. Queda así remitida el intento de penetrar, tornar, acceder y reconstruir el mundo con sus significaciones imaginarias. Dicha restitución será posible en la medida que observemos de forma simultánea los vectores representacional, intencional y afectivo de la aproximación de los participantes de los movimientos de las instituciones. La dimensión ético-política es aquella que cuestiona el sentido del estudio de otras sociedades. El filósofo se pregunta por qué conocer otras sociedades, y también responde porque nos permite ir más allá de la clausura del significado de nuestra propia institución, permitiéndonos la posibilidad de cuestionar nuestra propia institución y de actuar con respecto a la misma. Bueno, ahora hablaré del mundo de lo público de Guillermo Hoyos. Guillermo Hoyos nos dice que el sentido de un código de la ética es el de constituir por parte de los docentes y estudiantes compromisos vinculantes con la sociedad, con la realidad y los entornos tanto en la comunidad e historia, así como las probabilidades de alteración. En nuestro país el conflicto que hay ahora se dio por la insociable sociabilidad. Debemos buscar solución a esto, una solución no violenta. Debemos trabajar por una educación para la mayor edad y para la autonomía, una educación que nos posibilite soñar con la ilusión de una esperanza normativa que nos ofrezca hacer de la educación un mejor camino para llegar a la paz. El sentido que se le puede dar a los códigos de ética actualmente tiene que ver necesariamente con la relación que se establece entre normas y valores. Los valores máximos morales y ética de mínimos con posibilidades de adquirir cierta forma vinculante. Se dice que estos códigos son solo una normativa más. Estos se despojan de su fuerza motivacional en el cambio de un uso ético de la razón práctica. Creemos que esto se trata de una controversia sobre las concepciones que tiene la moral y la ética, y de la manera de cómo se piensa que podrían ser admitidas por los individuos. El individuo se preocupa solo por el crecimiento económico, tratando a la educación como si su objetivo primario fuera enseñar a los estudiantes a ser productivos económicamente, competitivos en el desarrollo de su profesión y en el mercado de trabajo. Se debe pensar críticamente y a formarse como capaces de aprender de las experiencias y de comprender las instituciones y a sus ciudadanos. La utilidad de la educación y de nuestras urgencias ha destruido la habilidad para criticar a la autoridad. Esto ha reducido nuestra empatía con los marginados y diferentes, y en propuestas de justicia como equidad. Esto ha corrompido el sentido de nuestras capacidades para ocuparnos de los problemas globales complejos. Es una actitud alternativa al neoliberalismo que va logrando determinar separadamente la globalización, ocultando la de los derechos humanos, tanto a civiles como políticos, y especialmente derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo. La violación es un evento horrible, terrible y traumático en la vida de cualquier mujer que ha sufrido tal clase de humillación. Es la relación sexual forzada contra la voluntad de una mujer. Además de quedar embarazada, también debe llevar en su memoria el recuerdo de la violación y además llevar al hijo del violador.
La pregunta nuestra es, ¿deberá o no abortar una mujer el bebé? Fue el resultado de una violación. Esta pregunta es difícil de responder. Después de todo, se trata de un tema muy emotivo. Claro está, yo soy un hombre y posiblemente no puedo relatar ni entender lo que es estar en el lugar de una mujer cuyo cuerpo ha sido asaltado en forma tan violenta. Yo solo puedo hablar de lo que sé y de lo que yo creo, acerca de la santidad de la vida que se deriva de la palabra de Dios. En mi opinión, el bebé que es el producto de una violación no debería ser asesinado. No es la culpa del bebé que haya sido traído a este mundo. ¿Por qué la vida del bebé tendría que ser sacrificada debido a la humillación sufrida por una mujer? Yo sé que la violación es horrible y que está equivocada. Sé que la mujer tiene derecho de su protección y de seguridad emocional, pero también sé que el amor es más grande que todas estas cosas y pocas cosas en la tierra se les tiene más grande amor que la de una madre a su hijo. Es innegable que la infancia es el periodo de la vida que determina nuestra identidad como seres humanos. Es una etapa donde somos tierra fértil. Todas nuestras experiencias son absorbidas para darnos forma. Aquellos niños y niñas que sufren un abuso sexual en esta etapa son transformados en la situación. Sin embargo, a pesar de lo angustiante o traumatizante que sea esta etapa, no se convierten en víctimas o individuos trastornados. En realidad, estos son pruebas de supervivencia de los que podemos aprender. Los sobrevivientes del abuso sexual infantil afirman que es una situación que les roba la inocencia de manera injusta. Son obligados, sin estar preparados, a manejar emociones complejas como la culpa, extrema vergüenza, ira desmedida, por decir algunas. Puede que para mucho este problema no parezca lejano o ajeno a nuestras vidas, pero esto es porque el abuso sexual infantil se vale de la culpa y la vergüenza del sobreviviente para mantenerse en la oscuridad de la ignorancia. Pues después de la niña que fue violada, en el caso que estamos viendo, hay una parte que es, el análisis, pero también hay que tener en cuenta un proceso de sanación psicológicamente de la niña. Ese proceso de sanación debe ser continuo y permanente. Se inicia al reconocer la causa real de sus padecimientos, ponerle nombre, identificar las consecuencias que se viven. Liberarse de la culpa no es propia, comunicarse nuevamente con esta inocencia perdida para sentir compasión por uno mismo y alcanzar intimidad con las demás personas. También enfrentarse real o espiritualmente con su agresor para enfrentar sus propios miedos y sentir que la intimidación y finalmente perdonar al agresor. Buenas noches, mi nombre es Carlos García y el tema de que le voy a hablar es el pluralismo moral y democracia liberativa. De la cortina que hace parte del fundamento teórico. El pluralismo moral. Una sociedad es moralmente pluralista cuando en ella conviven diferentes concepciones de lo que es la felicidad en plenitud. En cuanto a esto, en el caso de M, ella ve la felicidad en abortar. Y no se puede juzgar, pues según el pluralismo, cada quien tiene su perspectiva de lo que es la felicidad y viven en armonía, porque comparten un común de justicia. Y está precisamente el que apoya y ampara el caso de M, ya que el aborto en Colombia fue despenalizado mediante la sentencia de la Corte Constitucional C-355 del 10 de mayo del 2006, a raíz del caso de Marta Zulay González, en 3 situaciones específicas. Cuando existe peligro para la salud de la madre, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, en caso de violación o fecundación no consentida, situaciones en las que se fundamenta el caso de M. Lo fundamental es que la legislación permita que cada grupo viva según sus convicciones, sin verse coartado por las convicciones de los demás. La despenalización del aborto, como la que hoy se debate, no obliga a practicar estas opciones a las personas que por creencias morales la rechazan, pero sí permite que aquellas para quienes son moralmente legítimas puedan hacerlo. Hoy la usa quienes no creen que existe una contradicción entre ella y sus valores morales, y quienes sienten que contradice sus convicciones más profundas tienen la libertad de no usarla. La diferencia no es mayor,
pues en un caso la legislación impone al conjunto de la sociedad el núcleo valórico de un conjunto determinado, mientras que en una legislación pluralista las distintas opciones encuentran cobijo jurídico, permitiendo así a individuos o grupos vivir según sus particulares creencias. Los derechos culturales son partes integrantes de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los fines del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua. Expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y practicar en su lengua materna. Toda persona tiene derecho a una educación, una formación de calidad que representen plenamente su identidad cultural. Toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural y que elija y formarse a la práctica de su propia cultura, dentro de los límites que imponen el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En conclusión, la justicia es aquel sentimiento de indignación que compartimos no solo nosotros mismos, sino los demás. La justicia, al contrario de la felicidad, no se busca, sino que se exige. Cuando referimos a que algo es injusto, no lo hacemos porque nos parece, sino porque se debe deliberar de hacer tanto para nosotros mismos como para los demás. La justicia es formalmente universal, pero la justicia tiene un valor en cada sociedad que se les da mediante las normas y estas pueden ser justas o injustas. Soy Aldamari Subaque y me corresponde el análisis de caso. Primero que todo hay que tener en cuenta que la historia gira en torno a M, una menor de 12 años proveniente de una familia de desplazados de Buenaventura, quien es víctima de secuestro y de abusos sexuales por parte de sus captores y que debido a esto queda en embarazo. Las situaciones que se dan en torno al primer trimestre de embarazo de M son fundamentales y radicales. Primero, se da que la tía de M ahorra durante 3 meses para enviarla con la hermana mayor a Bogotá, en donde allí ella sería la encargada de que se le practicase un aborto voluntario, teniendo en cuenta las situaciones económicas de la familia, la situación en cómo se dio el aborto y la dependencia de la madre debido a que ella es habitante de la calle y enferma mental, teniendo en cuenta también la sentencia de la Corte Constitucional colombiana de despenalización del aborto. Una vez en Bogotá, las autoridades de salud del distrito remiten a M a un hospital público donde fue visitada por trabajadores sociales quienes por medio de videográficos y demás recursos tuvieron la intención de disuadirla inútilmente. 2 semanas después de estar hospitalizada, los doctores avisan a la hermana de M que no pueden realizar dicha práctica debido a razones de conciencia. Fue remitida a un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde son atendidas por un consejero quien les recuerda que el aborto es pecado. Allí la hermana de M se la lleva para su casa para decidir qué hacer o a quién acudir. El eje central del debate se basa en la realización o no del aborto por parte de M, si es moralmente correcto o no lo es. Se ve cómo la argumentación, las diferentes concepciones y los diferentes puntos de vista de los demás compañeros y que son debidamente argumentados dieron lugar a varias alternativas de solución. Se tiene en cuenta que pues en esto se da el pluralismo moral en el que la teórica Adela Cortina presenta las razones fundamentales y la importancia de esta dentro de la sociedad.
La sentencia de la Corte Constitucional Colombiana es la C-355 de 2006, que afirma que dicha práctica está permitida en circunstancias excepcionales, las cuales son el embarazo cuando ha sido el resultado de una violación, como en el caso de M, cuando el feto tiene malformaciones graves o cuando el embarazo pone en riesgo la salud y la vida de la mujer. Los principios y disposiciones de la Corte Constitucional que han sido violados principalmente son el del artículo 11, el derecho de la vida, el artículo 44, que son los derechos fundamentales de los niños, el artículo 18, que establece la libertad de conciencia, el artículo 13, que la falta de protección que ha tenido M durante el transcurso de su vida, y la realización del aborto, debido a que pues ya está despenalizado en Colombia y que, teniendo en cuenta que es fruto de una violación, se puede llevar a cabo. Las actividades o acciones necesarias para garantizar la implementación de la sentencia de la Corte Constitucional son las acciones de tutela en contra de los responsables de tan atroces hechos como los de secuestro y violación, y en contra del gobierno para garantizar la recuperación de la víctima. Las alternativas de solución que se dan durante el debate es la de determinar el embarazo para que se garantice la salud y la recuperación física y psicológica de M, establecer demandas y acciones de tutela en contra del gobierno para que M sea reparada en todo sentido y sea atendida integralmente con el fin de garantizar su recuperación y reintegración a la sociedad, respetando sus derechos como niña y ciudadana de Colombia, y más teniendo en cuenta las situaciones que ha tenido que afrontar. Continuar con el embarazo y prestarle la ayuda necesaria a M mediante las acciones legales en donde el gobierno nacional está en el deber de acatar y cumplir debido a las situaciones presentadas por la misma. Ya una vez nazca el niño, ella puede decidir si se queda con él o si por el contrario le dan adopción para que se respete de forma adecuada la vida y el derecho a la misma de la afectada y del niño que viene en camino, sin tener en cuenta que sea fruto de violación.